¿Ya estamos o falta gente? No, todavía no. Falta gente. Bueno, Vamos a dejar correr el video primero. listo. Preguntan si el video no tiene sonido. Nada, no se No está tiene escuchando. audio. No tiene audio. No, señor. No. Esa dinámica es innegable, por lo cual toda medición o dimensionamiento deberá tener datos y evidencias para tomar decisiones en lugar de basarse en suposiciones. La gestión de riesgos debe aportar la información acerca del valor del riesgo y sobre sus cambios de estado. Para decidir oportunamente, para reducir pérdidas, conservar beneficios, fomentar economías e incluso generar mayores ingresos. El software de riesgos ABA RMS es una suite compuesta por 5 módulos opcionales. Riesgo estratégico. Riesgo táctico. Riesgo operativo. Cumplimiento. Seguros. El software ABA RMS de Zona Segura hace posible conocer, entender y controlar el valor del riesgo. En Zona Segura llevamos más de 20 años acompañando a nuestros clientes a conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Los escenarios cambiantes requieren de análisis conscientes hechos por profesionales con las competencias necesarias para abordar riesgos y oportunidades. La formación en gestión de riesgos es muy importante porque ayuda a que el talento humano asuma sus responsabilidades. Actualice sus conocimientos y certifique las capacidades profesionales de sus equipos para la gobernanza, la gestión de riesgos y oportunidades y el cumplimiento legal y normativo. Zona Segura hace posible conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, nuestro espacio de zona segura en el que cada 8 días nos encontramos para conversar en nuestra comunidad de conocimiento sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, eh, gestión de oportunidades, gobierno corporativo, cumplimiento, gestión de riesgos de desastres y todos los temas que nos emocionan y nos ayudan a mejorar nuestros estándares y nuestro trabajo en el día a día en nuestras organizaciones y con nuestros clientes alrededor de esto que llamamos conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Hace ya 3 años que hacemos este espacio todos los jueves a las 5 de la tarde para reunirnos con Adriana Lucía Albeiro González, Adriana Ramírez, Carlos Díaz, Heriberto Ballesteros, Jair García, Gianluca Siders, Jorge Barrera, Jorge Domínguez, José Hurtado, Juan Manuel Saumet, Pablo López, Marta Nancy, que es nuestra invitada, Norma Alexandra Tascón, Paula Cristina Suárez, Rosalba, Sonia Andrade y todas las personas
que se van conectando a lo largo de nuestro evento para hacer una conversación. Esta metodología que hemos pulido para poder hacer que ustedes, todos los que acabo de nombrar en la lista y todos los que vayan llegando puedan levantar la manito, ¿sí? Así, y decir, yo quiero participar para hablar con nuestra invitada principal, que en este caso es Nancy Vázquez López. Nancy es ingeniera, amiga de la casa, compañera de trabajo y experta certificada en continuidad de negocio. Nancy trabajó en uno de los bancos más importantes de América Latina, quizás el banco más grande de la República de Colombia, y tuvo bajo en sus responsabilidades, yo iba a decir que bajo su mando, en sus responsabilidades, todos los temas de continuidad de negocio y también temas de seguridad. Y hoy nos honra con su presencia para que tengamos una conversación sobre gestión para la continuidad del negocio. Y como aquí el tiempo es oro y el tiempo en televisión es muy cortico, entonces empecemos de una vez esta conversación. Nancy, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y a todos los que están presentes. Qué rico poder conversar hoy con ustedes de estos temas. ¿Qué pasó, Josué? Josué está peleando con alguien. Hay alguien con el micrófono prendido. Ya le apagamos el micrófono. Bueno, espero que tengan toda la confianza de hacer las preguntas, las dudas, que conversemos en forma amena sobre este tema, estos temas que hoy son tan estratégicos realmente para las organizaciones, como es la gestión de riesgos, la gestión de continuidad, la resiliencia, y vamos a hacer algunas noticas sobre las diferencias que hemos visto entre resiliencia y sostenibilidad, que es un tema que se suele confundir, pero es importante coordinarlos y armonizarlos. Entonces, quisiera plantearles esta charla en 3 bloques para que logremos los objetivos que nos hemos propuesto. Primero, me gustaría hacer como un recuento, cómo hemos evolucionado tanto académicamente, en estándares, en buenas prácticas y en experiencias entre los temas de manejo de emergencias, gestión de continuidad, resiliencia y sostenibilidad. Entonces, hacer un primer bloque como de ese recuento normativo y vivencial. Conversamos un poco sobre eso, hacer un segundo bloque de qué es lo que hay que hacer, cómo sugerimos hacerlo y cuáles como los beneficios de adoptar estas estrategias y que realmente generen valor para las organizaciones, que lo volvamos una competencia y un valor diferenciador que realmente haga de la organización una organización preparada para mantenerse en marcha. Y por último veríamos como el tema de lecciones aprendidas, qué hemos aprendido en este camino de montar estos estándares, estas buenas prácticas, estas estrategias corporativas. No sé si les parece, si están de acuerdo y lo miramos así. Yo creo que está muy bien planteado y pues empecemos con la pregunta que yo creo que todo el mundo quisiera hacer, pero mucha gente no se atreve porque reconocer que no somos expertos en eso, aunque trabajemos en riesgos, no es tan fácil. Pero digamos que el tema de continuidad de negocio, Nancy, Sí. ¿qué es continuidad de negocio? Porque alrededor de eso han cogido ese término y lo han manoseado tanto que siempre es bueno como hacer como la claridad entre
eso, las contingencias, la gestión de crisis, todo. Hagamos esa diferenciación. Bueno, voy a darte una respuesta corta, puntual y luego desarrollo el tema. Continuidad de negocio, como su nombre lo dice, es para la continuidad, es para el día a día, es para que te prepares a mantener tu negocio en marcha. Y no como la gente suele pensar que es el tema de atención de incidentes o de atención de emergencias o de atención de desastres. Entonces ahí muy importante algo que tú mencionas, Carlos, y es la diferencia entre de ese significado que hay al interior de las organizaciones entre incidente, contingencia, emergencia y desastre. No es lo mismo, no es lo mismo y por eso es importante que el concepto de programa de continuidad esté claramente orientado a mantener la continuidad de la operación en la organización. ¿Qué quiere decir? Que si un proceso normal está definido, sabemos cómo funciona, también tenemos que estar preparados, primero, para que funcione como está definido, normal, en forma normal, en condiciones normales. Eso es continuidad. Estoy listo para que este proceso, como lo tengo definido, funcione. ¿Listo en qué? En personas, en procesos, en infraestructura y en tecnología. Sin embargo, si ese proceso normal se interrumpe por alguna situación inesperada, y voy a seguir manejándolo así, situación inesperada que usted debe calificar de si es un incidente, de si es una contingencia, de si es una emergencia o si es un desastre, entonces mi proceso normal, a pesar de que se presente una situación inesperada, ¿cómo lo voy a mantener en marcha? Eso es continuidad de negocio. Eso es un programa de continuidad de negocio. ¿Cómo tengo definidos mis procesos normales para que se mantengan en marcha? Con los 4 pilares de los recursos que requiere: personas, procesos, infraestructura y tecnología. Y cómo estoy preparado para mantenerlos en marcha cuando se presentan situaciones inesperadas. No sé si con eso te hago claridad. Sí, perfectamente. Ok, Carlos, si alguien levanta la manito, tú me ayudas porque yo Yo acá... estoy aquí atento. Listo, listo. Quería hacerles un recuento de cómo hemos ido evolucionando hacia este concepto. Ustedes pueden recordar que sobre los años 90 el tema de manejo de emergencias y desastres fue muy desarrollado académicamente, inclusive la norma NFPA 1600, que espero que todos la conozcamos, y si no, pues es básicamente la estructura de los planes de emergencia que tenemos en todas las organizaciones, donde básicamente estábamos orientados a ese tema, a la atención de desastres y de emergencias, concebido desde su connotación de actos de la naturaleza o malintencionados de parte del ser humano. Un terremoto, un tsunami, un temblor, un incendio, una bomba. Entonces son estándares en ese momento muy dirigidos a atender situaciones de la naturaleza o de la mala intención humana. Hacia el 2001, con el ataque de las Torres Gemelas, que fue un hito en el tema del desarrollo de los programas de continuidad, la NFPA empezó a sacar buenas prácticas profesionales para tener un programa de continuidad. Y era unas buenas prácticas que incluían una visión más integral, un poco más allá de lo que eran esos incidentes físicos y de la naturaleza, considerando el ser humano y los procesos. Luego, en 2008, cuando se presentó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, toda esta tensión política de la primavera árabe en el Medio Oriente y en Europa, empezó a surgir una visión más integral de que era un programa de continuidad de negocio. Es así como en el 2012 nace la ISO 22301, que realmente es una buena práctica, una estructura
para construir un programa de continuidad de negocio que tenía varios pilares. Los pilares son: conozca su negocio. Conozca su negocio quiere decir que usted tiene una cadena de valor y un mapa de procesos bien identificado. Que usted sabe qué hace su empresa, de dónde vienen sus ingresos, de dónde vienen sus costos, de dónde vienen sus gastos. Tenga bien definida la gobernanza. La gobernanza es básica, tanto para el sistema de gestión de riesgo como para el sistema de gestión de continuidad, ya lo vamos a ver, y todos los sistemas de gestión que hoy se han combinado para convertirnos en una organización resiliente. Entonces, tenga un buen mapa de procesos, conozca su negocio, tenga una buena gobernanza, roles, responsabilidades y, ojo, un tema que siempre se olvida y es las atribuciones. ¿A qué estoy facultado para decidir y a qué no? Entonces, roles, responsabilidades y atribuciones. Y lo que ya he mencionado, un lenguaje común. Es muy importante que en las organizaciones todos definamos y hablemos el mismo lenguaje. Esto sí ha sido una experiencia común en mi devenir profesional, y es que cuando llegamos a las organizaciones para hacer la consultoría con Zona Segura y estructurar su plan de continuidad o mejorarlo o actualizarlo, es muy común, y no sé si a ustedes les ha pasado, que la organización es indiferente si la gente se refiere a contingencia, emergencia, o si están acostumbrados a declararse en crisis por cualquier incidente. Esto es muy importante que se defina y se siembre en el ADN de la organización cuál es nuestro lenguaje, cómo se atienden esas situaciones, quién las atiende, quién las soluciona. Y si eso está claro, esa gobernanza de ese lenguaje común está claro, la organización se desgasta menos, atiende más efectivamente estas posibles situaciones inesperadas y obtiene mejor eficiencia, mejor beneficio en el desarrollo de mantenerse en su objetivo, de mantenerse en marcha. Posteriormente, o sea que en el 2012 nosotros llegamos a la familia de las ISO 22300, que empezaba con la 301, que era el programa de continuidad del negocio, pero a partir de las últimas 2 décadas, ustedes han escuchado estos movimientos del Me Too, las tensiones políticas, la pandemia porcina en 2009, el coronavirus en 2019, esto que ha llevado a esos grandes constructores de buenas prácticas y estándares a que en el 2019 surgiera la ISO 22316, que no es otra cosa que la denominada organizaciones resilientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la cadena entre gestión de riesgos, manejo de emergencias, programa de continuidad de negocio y resiliencia? Cuando hacemos gestión de riesgos, después de la identificación de riesgos, el análisis y la valoración, se define un tratamiento de los riesgos. Ese tratamiento de los riesgos no es otra cosa que estrategias de continuidad. Son estrategias para mantener el negocio en marcha. Si este riesgo se materializa, ¿cómo voy a atender ese riesgo, a prevenirlo o a transferirlo o a solucionarlo, atenderlo, para asegurarme que mi negocio sigue en marcha? Entonces, cuando yo hablo de tratamiento de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos, estoy también hablando de prioridades para el desarrollo de estrategias de continuidad de negocio. Y cuando se ha logrado desarrollar estas estrategias de continuidad de negocio en los 4 frentes, personas, procesos, infraestructura y tecnología, usted ha logrado desarrollar cultura organizacional, cultura de continuidad. Yo siempre que hablo de este tema... Sigue.
Hola, Siempre Diana. que hablo de este tema, digo que si no cambia la cultura, no podemos cambiar nada. Y la cultura cambia desde cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros esté listo y preparado para la continuidad. Y si usted está listo y preparado para la continuidad, usted puede proyectar eso sobre su organización. Entonces, cuando las organizaciones logran desarrollar estas estrategias de continuidad, ahorita si quieren las mencionamos, han desarrollado cultura organizacional, que no es otra cosa que resiliencia organizacional. ¿Qué es resiliencia organizacional? Es la capacidad de que una organización utilice habilidades y conocimiento para adaptarse a las situaciones cambiantes. ¿Sí? Entonces, fuimos abordando el tema de cómo prepararnos ante situaciones inesperadas. Primero hablábamos de emergencia, luego fue muy fuerte en el tema de desastres, luego fue un tema más integral en continuidad de negocio, en el programa de continuidad de negocio, y hoy hablamos de resiliencia, que no es otra cosa que la madurez que hemos logrado al desarrollar todas estas estrategias de continuidad. Quiere decir que dónde estamos en nuestro nivel de continuidad del programa de continuidad de negocio, en qué madurez estamos, es un tema de percepción, o sea, cómo en mi organización hemos logrado trascender desde el manejo de emergencias hacia un manejo integral de estrategias de continuidad o hacia una verdadera resiliencia organizacional, que lo que nos permite es adaptarnos constantemente a estas situaciones inesperadas. Y es muy fácil decir que las situaciones inesperadas realmente son oportunidades. Oportunidades para cambiar, oportunidades para hacer las cosas en forma diferente, oportunidades para hacer mejor las cosas. Entonces, una organización resiliente es aquella que ha desarrollado todas sus estrategias de continuidad de negocio, pero que constantemente se está adaptando, está innovando y también ha profundizado en el tema de su liderazgo de sus coequiperos y ese empoderamiento que tenemos para hacer pues una empresa más resiliente, que ahorita vamos seguramente a comentar qué características tiene una empresa resiliente. Aquí hay un tema importante porque todos quisiéramos saber en qué estoy, mi organización qué tan madura está, o el cliente que voy a asesorar en gestión de riesgos y gestión de continuidad, que hoy ya se habla más, es de resiliencia organizacional, porque es la madurez que hemos ido llevando en este desarrollo académico, ¿en qué punto estoy? Entonces hay muchos modelos para medir el nivel de madurez, tanto de la gestión de riesgos como de la gestión de la resiliencia organizacional. Es muy importante establecer esa línea base. ¿Para qué? Para conocer en qué puntos de la organización, en qué estrategias, en qué objetivos tenemos que hacer más esfuerzo en desarrollar esas habilidades, esas competencias para optimizar los recursos y el esfuerzo que estamos haciendo para ser cada vez más resilientes. Aquí me refiero a una herramienta muy práctica que tenemos en Zona Segura. Digo tenemos porque, como Carlos dijo, soy de la casa. Claro. Le doy la palabra a Carlos que nos cuente un poquito sobre esta herramienta que es tan valiosa y nos puede permitir ubicarnos dónde estamos y hacia dónde vamos en este desarrollo. Cuando tú dices eso, voy a compartirles la pantalla aquí rápidamente. Es que nosotros, junto con Nancy, hace ya un tiempo, desarrollamos una forma de poder lograr tomarle la temperatura a una organización para ver cómo, hasta dónde ha avanzado en ese proceso que es iterativo, pues que es un proceso que va por pasos, que eso tiene un preescolar, una primaria, un bachillerato, una universidad y un posgrado, pues si lo quieren llamar así, si lo quieren ver de esa manera,
en donde a través de, este es un formulario que cuando quieran se los compartimos, de hecho lo hemos compartido aquí ya varias veces, en donde a través de 6 aspectos, planificación, gobernanza del riesgo, valoración y evaluación del riesgo, implementación de métodos de tratamiento, verificación operativa, registro y mejora de informes y gestión para la continuidad de resiliencia organizacional. Cada uno de estos apartes tiene unas preguntas, un conjunto de preguntas, y ese conjunto de preguntas van desde no tengo nada hasta lo tengo todo, lo he Ajá. revisado y lo he compartido y socializado con mis grupos de interés. Y cada uno de esos aspectos tiene, en conjunto, son 28 preguntas y que finalmente lo que nos permiten es llegar a poder entregarle a nuestros clientes un informe tipo radar para ver cuál es su evaluación o su modelo de estado. Esto de hecho lo tenemos, se lo regalamos a nuestros clientes y cualquiera de ustedes podría acceder a esto. Esto lo tenemos nosotros dentro de nuestro software ABA RMS, pero esto sí no tiene ningún costo y con muchísimo gusto les hacemos llegar el, el link a través del cual pueden, incluso si no tienen acceso al ABA, pero si pueden tener acceso a esta solución, lo pueden utilizar y resolver cuantas veces quieran con sus clientes o dentro de sus compañías. Eso es más o menos lo que tenemos. Eso genera obviamente una ruta y eso hay que hacerlo también en equipo, porque eso no vale, no es suficiente con la apreciación de una sola persona. Era más o menos lo que querías que mostráramos. Sí, perfecto, Listo, ya, perfecto. No sé muy si bien. hasta ahí. En el chat hay una intervención, hay una mano levantada. En el chat, Alexa Pérez dice, ¿en una institución financiera cree usted que un recurso de continuidad de negocio es suficiente para todo el despliegue que contempla esa gestión? No sé a qué se refiere un recurso, pero me imagino que es una sola persona, Un líder. un líder. Es de la pregunta de Alexa Pérez. Alexa, Listo. mira, en mi experiencia, yo te diría que un líder es una persona capaz de mover una organización y que uno tiene que trabajar con lo que hay. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero si tú conviertes a toda la organización en coequiperos de el programa de continuidad del negocio y de resiliencia organizacional, tú no necesitas un equipo muy grande. O sea, yo no te voy a decir son 5, son 10, es uno por cada 1000. No, te voy a decir que hay que involucrar a la organización. Hay que involucrarla y hacer que el desarrollo del programa de continuidad de negocio, que por lo tanto lo que logra es desarrollar capacidades organizacionales y competencias que nos permiten ser cada día más resilientes. Si tú logras eso, tu equipo de continuidad de negocio es toda la organización. Tenemos por allá lecciones aprendidas y me voy a adelantar un poquito cómo hacerlo. Tú lo puedes hacer top-down o bottom-up. Top-down es que estás muy de buenas y la administración no solo está interesada en el programa de continuidad del negocio, sino que quiere involucrarse, ¿cierto? Entonces, si tú tienes ese apoyo de arriba hacia abajo, tú divides en 4 frentes el trabajo y estás cubriendo toda la organización. Pero en esos 4 frentes hay 4 líderes: gestión humana, el máximo líder de gestión humana, el máximo líder de operación, el máximo líder de tecnología y el máximo líder de infraestructura y logística. Ellos van a tener una tarea muy específica, que es el desarrollo de las estrategias de continuidad de cada uno de sus frentes, del frente del que son responsables. Entonces ellos van a encomendar
a las personas de su equipo, tú vas a desarrollar la estrategia de gestión del conocimiento en gestión humana. Tú vas a desarrollar la estrategia de suplentes supernumerarios. Tú eres el responsable de desarrollar la estrategia de salud y seguridad en el trabajo. Tú eres el líder de la estrategia de manejo de emergencias. Entonces mira que ese líder te abrió en otros 4 líderes el desarrollo de las estrategias, las que he mencionado porque pueden ser muchas. Igual el de infraestructura va a decir, bueno, tú vas a desarrollar, recoge a su equipo y dice, vamos a desarrollar el programa de continuidad de negocio, tú vas a desarrollar la estrategia de proveedores suplentes, tú vas a desarrollar la estrategia de sedes seguras, tú vas a desarrollar la estrategia de seguridad física. Entonces, no sé si con eso te doy como una idea de si tienes 3 líderes en tu equipo, 3 coequiperos, con esos 3 tienes que dividirte la empresa y hacer que toda la empresa funcione en esa tarea de desarrollar estrategias de continuidad. Y con eso te respondo. Hay una mano levantada, Carlos Díaz, y en el chat, bueno, hay otras. Dale, Carlos, y ahora. Carlos, gracias. Bienvenidos todos a esta su casa. Es para complementar lo que nos acabas de presentar, Carlos, con el modelo de autodiagnóstico. Invitar a todos los participantes a que diligencien el formulario de asistencia y poderles enviar el link para que lo diligencien y hagamos ese barrido de autodiagnóstico, recordándoles también que estamos atentos a acompañarlos, si así lo requieren, con gente del equipo nuestro para guiarlos y acompañarlos en el diligenciamiento y luego la posterior lectura, que pues hace, como lo decías bien, hace parte del software ABA-RMS para gestión integral de riesgos, que tiene sus módulos de estratégico, operativo, de cumplimiento, de seguros. Entonces, es eso. Estamos atentos a acompañarles. Gracias, Carlos. Listo. Dice Alexa Pérez, que me imagino que respondiendo, entonces, si una persona, llámese líder oficial, analista de riesgo operativo, analista de continuidad, yo me imagino que haciendo una precisión sobre lo que decías. Adriana Lucía dice, ¿qué rol juega el control financiero de una empresa y también cuál papel debe jugar el contador frente a la continuidad de negocio? Y hay otra mano levantada. Responde lo de la función del controller y luego le damos la palabra a Norma. Tienes tu micrófono cerrado, Nancy. Sí. Ahora sí, ya volviste. Ya volví. Pero me escucharon la explicación anterior, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Mira, Adriana fue la que hizo esta pregunta, la de control financiero. Sí. Bueno, Adriana, mira, control financiero, primero, como primera arista de respuesta, control financiero es uno de los procesos de la organización. Como proceso de la organización, debe tener desarrolladas sus estrategias de continuidad. ¿Para qué? Para que el ejercicio de esa función de control financiero se pueda realizar aún si tenemos incidentes. Todos los procesos de la organización deben estar diseñados para funcionar en condiciones normales y para funcionar en condiciones contingentes. Entonces quiere decir que el responsable de control financiero tiene una responsabilidad sobre su propio proceso de mantenerlo en marcha a partir del diseño
de su proceso normal y su proceso contingente, hacerle pruebas y garantizar que siempre se va a poder ejecutar ese control financiero. Esa es la primera arista que le corresponde como responsable de su proceso. Hay otra arista que es como responsable corporativo de presupuestación, por ejemplo. Es una persona que normalmente participa en los comités de presupuestos y debe asignar o aprobar o orientar, según sea el caso, el desarrollo corporativo, el desarrollo organizacional a través de la aprobación de proyectos y presupuestos. Entonces ahí juega un valor importantísimo para el desarrollo de la resiliencia organizacional. Aquí quiero mencionar una anécdota que hemos compartido con Carlos, y es que, y de pronto tenemos aquí amigos en la reunión que sientan que conocen este caso, es cuando se quema una bodega de almacenamiento, hay grandes pérdidas para la organización, y cuando ya estamos haciendo los juicios, ya atendimos la emergencia, ya pasó, ya volvimos a la normalidad, ya nos recuperamos, ya nos costó platica, ya estamos evaluando quién es el responsable de esto que pasó, porque siempre vamos a buscar qué pasó y por qué pasó. Entonces, le vamos a preguntar al financiero por qué no teníamos un sistema de detección de humos y de apagado de incendios en la bodega, ¿cierto? El financiero va a decir, nunca me han pedido eso. Puede decir, nunca me han pedido eso. Entonces bajamos la mirada hacia el responsable de la bodega y le decimos, ¿por qué no hemos pedido? ¿Por qué en esa bodega no teníamos un programa de detección de incendios? Entonces, él va a decir, ya lo he pedido o no lo he pedido, y ahí se van decantando las responsabilidades. Entonces, miren que es muy distinto decir, yo nunca lo pedí, a yo lo he pedido y no me lo han dado. Entonces, esa es una responsabilidad del líder de control financiero, de control de presupuestos, porque son decisiones que afectan a la organización. No sé si fui suficientemente clara. En términos de continuidad de negocio, siempre está que después de la guerra todo el mundo es general, ¿cierto? Y Perfecto. todos sabemos de fútbol cuando el partido se ganó o se perdió. Pero finalmente, tú lo decías muy al principio, Nancy, es que el tema de continuidad de negocio no es un asunto más que resolver, ni un reto más que resolver dentro de la empresa, sino un tema que traspasa la cultura de la organización y es la actitud que tiene desde la alta dirección o la base operativa, tú lo dijiste ahora en top-down y todo lo demás, o un bottom-up, es ese deseo o ese interés de supervivencia o de permanencia o de perdurabilidad que deberíamos tener todos en lo que hacemos nosotros en el día a día de nuestro trabajo, pero también en lo que nosotros como dueños de compañías tenemos que inspirar al resto de la organización. Entonces, ahí tiene mucho que ver, y tú lo decías muy al principio, un tema de cultura, pero esa cultura se adquiere no solo a través de comuníquese y cumpla, se puede decir. Entonces, firme un acto y declaramos la política de continuidad de negocio y ya. Es un tema que hay que vivirlo en el ADN y lo hemos visto en nuestros trabajos de consultoría como dueños muy preocupados cuando ya se enfrentan a una situación, dicen, uy, yo necesito un tema de continuidad de negocio. Pero, ¿por qué llegar a eso de cuando alguien se lo exige o después de, sino tenerlo claro desde la misma planeación de la organización? Ahí hay un reto bien importante. Tenemos una mano levantada que es Norma Alexandra Tascón. Norma, un placer. Desde Cali.
Hola Carlos, buenas tardes para todos. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Perfectamente. Ok, bueno, es que saben que No por te acá vemos, pero sí te escuchamos. Sí, mira, no sé por qué no me está funcionando la cámara. Pero bueno, está bien. Espérate, Pero te bueno, si escuchamos. no, igual le voy preguntando a Nancy y tiene un poco que ver lo que ya has mencionado y que estaba mencionando hace un momento, Carlos, mira, no me funcionó la cámara, no sé, con el tema de cultura. Si tú estabas diciendo ahorita que el plan de continuidad claramente involucra a toda la organización, ¿sí? Y buenísimo si desde la alta gerencia viene, como digamos, esta motivación o esta cultura, pues maravilloso, ¿no? Porque ya de entrada uno cuenta con ese respaldo. Sin embargo, y como la idea es que esto permea toda la organización, todos los procesos, como bien lo mencionabas ahorita, mi pregunta puntual es, ¿consideras que debe haber un líder o una persona que, digamos, movilice, por así decirlo de alguna manera, de forma general a todas estas otras personas que están a cargo de proceso financiero, procesos de recursos humanos, ¿sí? Porque es que son muchos los procesos que al final componen una organización y como bien decían ahorita, tristemente cuando pasa algo siempre buscamos un culpable, un responsable, llamemos un responsable. Debería haber alguien que lidere a todas estas otras personas que a su vez son líderes de cada uno de sus procesos y de ser así, Nancy, digamos, ¿quién consideras tú que debería ser ese líder del plan de continuidad de negocio en una compañía? Porque es otra cosa que también suele pasar, que muchas veces se vuelve un documento, pero un documento huérfano, porque nadie es responsable de. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con esos planes de continuidad de negocio a los que no se le han hecho pruebas? Simplemente se quedó en un documento ahí, pero que no probamos. Muchas gracias, Nancy y Carlos. Bueno, la primera pregunta, totalmente sí. Cuando el programa de continuidad de negocio es otro de los procesos de la organización, requiere un líder. Y es un líder que tiene que tener unas competencias muy desarrolladas, muy especiales en el tema de actitud positiva, liderazgo adaptativo y relacionamiento. Esas tres características son sin las cuales no. ¿Por qué? Porque tenés que involucrar a toda la organización y para eso se necesita ser un buen relacionador. No puede ser, como decimos, pues entre comillas, un champiñón. Me quedé encerrado en mi oficina y de aquí voy a diseñar todo el proceso de gestión de continuidad. No te las sabes todas. El que sabe del proceso es el líder del proceso. El líder de continuidad de negocio es un facilitador, es un motor, es un motivador, es un negociador, es un vendedor, porque hay que venderle a la alta dirección, estos son los proyectos que vamos a hacer, esto es lo que nos pasaría si no los hacemos, este es el costo para la organización, obviamente que no nos van a aprobar todo, pero de lo que te aprueben tienes que hacer una maravilla, una mina de oro para la organización. Entonces sí creo que debe haber un líder, una cabeza responsable, así como en gestión humana hay una cabeza responsable por todos los procesos que hay debajo de gestión humana. En el programa de continuidad de negocio debe haber un responsable, independiente de que todas las organizaciones, de que todas las procesos y las divisiones de la organización administrativamente estén involucrados y tengan sus propias responsabilidades. Yo como líder de continuidad de negocio sería responsable de que el líder de gestión humana sí esté desarrollando los planes que nos han aprobado y de hacerle medición y de hacerle seguimiento y de apoyarlo y de buscar buenas prácticas, ¿cierto? Entonces,
Creo que sí, y creo que como características debe ser un líder que en sus características soft, en sus competencias soft, debe ser un líder con alto control emocional, porque continuidad de negocio te va a dar su valor agregado cuando se presentan las situaciones inesperadas. Debe ser una persona altamente propositiva, adaptativa, que todo lo que surge es capaz de buscarle una nueva opción de cómo hacerlo, y de alto relacionamiento. Y en sus capacidades hard, en su preparación académica, yo creo que debe ser una persona que conozca el negocio, básicamente. Yo no lo enmarcaría hoy en una profesión específica. Yo originalmente soy ingeniera de sistemas, pero después de haber ejercido mi profesión, he estudiado muchas otras cosas, o sea, administración, especialización en finanzas, manejo de crisis, comunicaciones. Entonces es una persona que esté dispuesta a aprender, básicamente, porque yo no descartaría que un ingeniero químico, por ejemplo, sea un teso en tecnología y esté decidido a aprender cómo utilizar esas herramientas para la continuidad de la organización, ¿cierto? Entonces no lo descartaría por una profesión. Se te fue el audio. Nancy, se te fue el volumen, el Que no lo micrófono. descartaría por una profesión específica, sino que lo enmarcaría en una persona que tenga un conocimiento profundo de la organización y que esté dispuesto a aprender. Además, ahí hay un elemento adicional, Norma, y tiene que ver con que no todas las organizaciones tienen una estructura o una disponibilidad de recurso, de talento humano, como para dedicarle a el tema de continuidad de negocio. Claro, en organizaciones muy grandes donde el tema de continuidad de negocio es neurálgico, bueno, es neurálgico en todas partes, pero digamos que tienen una mayor conciencia o tienen mayor capacidad de presupuesto para eso, pues sí, ojalá hubiese una persona alrededor de ese tema. Pero no se puede circunscribir eso porque las pymes, por ejemplo, esto no es un tema solamente para grandes conglomerados empresariales o industriales. Continuidad de negocio le compete al señor de la carnicería, y el señor de la carnicería tiene eventos disruptivos como puede ser una carne contaminada o que se le vaya la energía y las cavas pierdan su cadena de frío. O sea, los hechos disruptivos no distinguen empresas grandes de empresas chicas. Lo que pasa es que hay que saberlas dimensionar. Entonces, una empresa chica no tiene un recurso pero sí debería haber una concienciación de alguien, y ese alguien deberá ser una persona, como lo dice Nancy, que conozca a profundidad el negocio. Nancy, no tenemos más manos levantadas, entonces podemos Gracias, hablar, Ferdinand. podemos hablar de otros temas, de cómo hablemos un poquitico más a profundidad del tema de resiliencia también, porque ahí hay también, ese es otro término que lo han manoseado, que da gusto, Ah, sí. pero también hay que lograr darle un encuadre. Bueno, yo les voy a resumir. Vamos a hacer la cadena. ¿Tienes una buena gestión de riesgos? Entonces tienes definido cómo vas a tratar tus riesgos. Ese tratamiento de riesgos implica que desarrolles estrategias de continuidad. Ese desarrollo de estrategias de continuidad te desarrolla capacidades organizacionales que te permiten ser resiliente. ¿Qué es ser resiliente? Les voy a dar como un paralelismo. Resiliencia es crecer en el desierto.
es que una florecita crezca en el desierto, eso es resiliencia. Pero sostenibilidad es que evitemos que la tierra se convierta en desierto. Entonces, ahí vamos a ir trascendiendo entre gestión de riesgos, estrategias de continuidad del negocio, organización resiliente y organización sostenible. Entonces, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es que hayamos desarrollado las capacidades de la organización para mantenerse en marcha a pesar de que sucedan situaciones inesperadas. La descripción de resiliencia en la norma académica, en el desarrollo académico, es la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para adaptarse a un ambiente cambiante. Es una forma más bonita de decir que mantengo mi operación a pesar de que me suceden cambios. Resiliencia, entonces, es el prepararme para lo que el entorno me puede causar. Y sostenibilidad es el impacto que mi organización le hace al entorno. Aunque no son términos iguales, sí están, no tienen el mismo significado, sí están internamente relacionados y estrechamente. Entonces, sostenibilidad es el impacto sobre el entorno, mientras que resiliencia es cómo me preparo yo para ese impacto que me va a hacer el entorno. No sé, Carlos, si Claro, podamos un ejemplo. Una pero ahí organización puede ser resiliente y no ser sostenible. Porque, por nosotros, ejemplo, ¿qué? sí, no, dale, dale. Por ejemplo, decidimos ubicar nuestra empresa en un sitio donde tenemos gran cantidad de recursos naturales para poder alimentar nuestro proceso de producción. El agua o la energía o el viento. Y efectivamente somos rentables y mantenemos nuestra operación siempre en movimiento, siempre cumpliendo los objetivos. Esa organización que tiene esas previsiones es una organización resiliente. Pero si esa organización vierte las aguas que utiliza sobre las fuentes de agua, o cuando pasa de su empresa vierte esos residuos al agua que utiliza, o cuando roba energía, o cuando mal utiliza esos servicios, esos recursos, esos insumos que le permiten mantenerse en marcha, es una empresa que a largo plazo no es sostenible. Entonces es una empresa resiliente, pero no sostenible. Porque tarde o temprano la sociedad le va a cobrar esa maltrato de su entorno. No sé si ahí se capta bien la diferencia. Desde el comportamiento humano también es la capacidad que tienen los seres humanos de aprender de la adversidad. Y aprender de la adversidad ha sido un tema que ha sido subvalorado en los modelos de riesgos. Y yo quiero llamar la atención alrededor de esto. Y es, por ejemplo, los modelos de seguridad y salud en el trabajo, que nos llevan muchos años de ventajas en consolidar la conciencia de los empleados de una organización. Hay un reto grandísimo que es el tema de las lecciones aprendidas. Y entonces esas lecciones aprendidas generalmente se quedan en el tablero, en la cartelera, en donde las muestran, pero no las implantan. Y ahí es un tema que nosotros hemos usado mucho en nuestros procesos de consultoría, y es, ojo, que no hay que solamente implementar un modelo de riesgos, sino que hay que implantar el modelo de riesgos, que hay que generar primero una cultura para que la gente llegue a entender eso desde su ser y desde su conciencia para poder luego hacer lo que les toca hacer.
pero yo no hago nada, ni me pongo en función, ni cumplo mi rol, si no soy consciente de la necesidad de que hago parte de un ecosistema o hago parte de un sistema que si yo fallo, pues hace colapsar toda la serie o todo el proceso. En ese mismo sentido, la resiliencia tiene que ver con eso, con la capacidad de yo aprendo después de, pero ese aprendo después de tiene que hacerse eh, aprendizaje colectivo. Mucho tiene que ver el tema con gestión del cambio en las organizaciones y gestión del conocimiento en las organizaciones. Va un poquitito por ese lado mi aporte. Muchas gracias. Tú mencionas ahí dos palabras que yo quiero retomar. Una es el tema del ecosistema. Realmente la gestión integral de riesgos es un ecosistema de muchos subsistemas que inclusive hoy yo lo he llamado el collage de la gestión de riesgos, que es esa sombrilla de disciplinas de gestión que hoy conforman toda esta descripción de organización resiliente. En la ISO 22316, que es organización resiliente, hay un anexo, el anexo 1, donde hablan de todas las disciplinas de gestión que aportan para que una organización sea resiliente. Entonces, ¿cuál es mi apuesta? Mi apuesta es a que en las organizaciones podemos tener un solo sistema integral de gestión de riesgos para volvernos organización resiliente, integrando todas estas disciplinas de gestión. Les voy a leer algunas, están en el anexo. Dice gestión de activos, gestión de continuidad, gestión de crisis, gestión de comunicaciones, gestión de emergencias, gestión ambiental, gestión de instalaciones, control financiero, control del fraude, seguridad de la información, gobernanza, gestión de salud y seguridad en el trabajo, administración de los recursos humanos, información, comunicaciones y tecnología, gestión de la seguridad física, gestión de la calidad, gestión de riesgos, gestión de la cadena de suministros y planificación estratégica. Estas disciplinas son el collage de la resiliencia organizacional. ¿Qué implica? Que si hacemos una gestión de riesgos integral, única en la organización, incluyendo todas estas disciplinas, no necesitamos 15 sistemas de gestión. Necesitamos un sistema de gestión integrado que nos permita desarrollar la resiliencia organizacional, que de hecho está incluida en esta buena práctica que es este collage de sistemas de gestión. Y que nos da esa capacidad, lo que mencionaba Carlos, de adaptarnos al cambio cuando en cada uno de esos frentes suceden retos y nuevos caminos de cómo hacer las cosas. Ahora, eso también nos ayuda en las organizaciones a entender que esos que somos tan atrevidos de llamar riesgos emergentes, por aquello de que nos emergieron de alguna parte, pero en realidad no es que nos hayan emergido, sino que en realidad no los previmos adecuadamente, ¿cierto? O sea, hay cosas que hay que prever en su debida proporción y otras que las vemos tan lejanos y tan improbables como porque nunca los ha pasado, ¿cierto? O sea, nadie estaba pensando en erupciones de un volcán por esta época, ya se nos había olvidado. Esta generación de gente joven no les tocó el desastre de Armero, pero seguimos ahí pendientes y ahí hay una resiliencia, ¿cierto? Porque aprendimos con dolor de decenas de miles de muertos y pérdidas económicas incalculables, que un volcán cuando se desborda hay que pararle olas. Y cuando hay una erupción hay que pararle olas. Y entonces ahora todo esto que es el monitoreo y que parece que empieza a fatigar un poquitito dentro de los medios de comunicación, porque se vuelve como una cosa repetitiva todos los días lo mismo. Ay, no, eso ya, no le paremos bolas. Ese no le paremos bolas es precisamente
el sitio en donde si cae la llama arde y se quema todo. Esos riesgos emergentes, Nancy, y es para allá va mi pregunta. Riesgos emergentes y disrupción. Esa relación es imprevisible o necesitamos siempre tener un modelo de riesgos para poder tener un modelo de continuidad de negocio. ¿Son condición necesaria y suficiente? ¿O podemos hacer continuidad de negocio por pequeñas burbujitas dentro de la organización? Tú lo dijiste ahora, pero profundicemos en eso. Bueno, la respuesta puntual es siempre requerimos un sistema de gestión de riesgos. De hecho, la norma 22.301, que es el programa de continuidad de negocio, uno de sus de los primeros requerimientos y de donde arranca el desarrollo de un programa de continuidad de negocio es analice sus riesgos, que en la norma se llama el Business Impact Analysis, el BIA. Haga un BIA, que no es otra cosa que hacer un análisis de riesgos, solamente que además del análisis de riesgos que hacemos en una de esas 42 metodologías que están propuestas en la 31.000, requiere preguntar unas cositas adicionales, y esta es una de las lecciones aprendidas. No se invente otra metodología de análisis de riesgos, no se invente un BIA, Business Impact Analysis, aunque la norma trae una propuesta de cómo hacerlo. Usted, para que lo pueda hacer en su empresa ágilmente y contando con lo que ya tenemos, utilice la metodología de evaluación de riesgos que tiene en su organización, pero siempre hay que hacerlo, Carlos. Solamente que hay que pedir unos datos adicionales, por ejemplo, ¿cuál es tu tiempo máximo de estar sin prestar el servicio? Que en la norma se llama el RTO, el Recovery Time Object. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin prestar el servicio? ¿Y cuál es tu recurso mínimo requerido? O sea, ¿cuántas personas mínimo requerís o para este proceso X? ¿O cuánto material, materia prima? ¿O cuántas instalaciones? Entonces, hacer unas preguntas adicionales, pero hacerlas dentro de tu misma metodología de gestión de riesgos. Yo en mi experiencia personal y en mi criterio, creo que es un error hacer burbujas tanto de sistemas de evaluación de riesgos en la organización como de sistemas de programas de continuidad de negocio aislados por proceso. Eso no funciona. Me parece que eso hace que la organización sienta que el tema de riesgos y el tema de continuidad son pesados, son difíciles. De hecho, en organizaciones con las que hemos trabajado, hemos logrado integrar la evaluación de riesgos con, por ejemplo, la evaluación de amenazas y peligros del sistema de salud y seguridad en el trabajo o del sistema de manejo de emergencias o del sistema de manejo de crisis o del sistema de seguridad de la información. Usted, lo que yo recomiendo es tenga un único sistema de gestión de riesgos y sobre ese desarrolle todo el manejo, tanto de los riesgos normales como los riesgos emergentes, como tú los llamas, que no son otra cosa que riesgos nuevos que siempre se van a presentar por el dinamismo de la organización, del país, del mundo, y no los riesgos, no tener una visión puntual y aislada de esos riesgos en sistemas de gestión aislados. Tiene la mano levantada Carlos Díaz nuevamente. Gracias, Carlos. Nancy, súper especial pues toda esta ilustración y todo este conocimiento que nos transmites. Rogarte el favor de que nos compartas la experiencia y cómo la vives tú, que eres de nuestra casa, alrededor del cómo lograr las competencias para mercadear, como tú decías, hacia la dirección, los programas, la necesidad de implementación, y también cómo lograr el desarrollo de esas disciplinas que enumerabas.
también desde la labor que hacemos en Zona Segura de información y en consultoría para contarle a quienes necesitan cómo hacerlo, cómo acompañarse de personas expertas en temas, en asuntos especializados para desarrollarlo. Bueno, Gracias. ok. Muchas gracias a ti. Ahí estamos pasando al tercer bloque, que es cómo hacerlo y lecciones aprendidas. No sé si quieren que emprendamos este diálogo de una vez o si hay alguna pregunta sobre el contexto que acabamos de evaluar para poderle contestar a Carlos. No hay nuevas preguntas. Bueno, Alexa Pérez dice, totalmente de acuerdo. Sin embargo, para este manejo es fundamental tener y generar cultura de riesgo en la organización. Para hablar el mismo idioma, tener, como decimos, las gafas de los riesgos, o al menos que los dueños de un proceso con este conocimiento puedan identificar riesgos y gestionar los planes de continuidad frente a los escenarios definidos en la organización y en la industria que fuere. Completamente de acuerdo, Alexa. Perfecto. Alexa, yo ahí solo hago una recomendación que es algo que siempre aprovecho para decirlo y es nosotros como responsables y digamos expertos en el tema de gestión de riesgos tenemos que ser muy buenos vendedores. No hagamos sábanas de riesgos inmanejables. Empecemos por 5 o 6 riesgos estratégicos y cuando la organización se ponga esas gafas de riesgo, como tú lo llamas, le hacemos filigrana a cada uno de esos 6 riesgos, entonces ya se pueden convertir en 12. Cuando ya entramos a más filigrana táctica y luego más filigrana operativa, pero no montar la organización primero en sábanas de riesgos aisladas por procesos como ya lo expresé y segundo en situaciones de evaluación de riesgos que sean onerosas y pesadas para las personas porque perdemos ese ADN de la conciencia de riesgo que necesitamos en todos los líderes de proceso. Ese sería pues como un aporte y un esfuerzo que tenemos que hacer los que orientamos estos trabajos en las organizaciones, es que la gestión de riesgos sea nativa al ADN de la organización, sea una cultura organizacional y cada uno es responsable de tener esas gafas de riesgo, pero que sean muy entendibles, muy digeribles. Ahora para Carlos. Carlos, hay 2 formas de hacer el desarrollo de continuidad, ya hemos mencionado un poquito, entonces si estamos muy de buenas, lo hacemos top-down, de arriba hacia abajo, tenemos todo el interés y el involucramiento, porque no solo se necesita que la alta dirección esté interesada en estos temas de riesgos, continuidad, resiliencia, sostenibilidad, sino que esté involucrada. Involucrada quiere decir que tiene tareas y las desarrolla y que hace seguimiento y que hace medición y que hace control, ¿cierto? Cuando se hace de esta forma, logramos acceso rápido a los proyectos de la organización, a los presupuestos y al avance colectivo, esa palabra es importante, en el desarrollo de esas capacidades organizacionales. Pero también es posible que lo hagamos bottom-up. Quiere decir que arrancamos de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que una sola área o un solo de los negocios o una sola vicepresidencia, como esté organizada administrativamente la empresa, arranca a hacer su desarrollo de continuidad del negocio y por lo tanto de resiliencia. Normalmente el sistema de gestión de riesgos sí inicia en la organización de arriba hacia abajo. Lo que no podemos permitir es que se abra en ramas aisladas. Pero el programa de continuidad de negocio a veces puede empezar bottom-up, de abajo hacia arriba. Lo que requerimos ahí es que ese líder que empieza de abajo hacia arriba lo inicie en forma muy focalizada. Esa área va a lograr grandes desarrollos y grandes beneficios y lo haga pensando en futuro. Es como cuando uno
tiene un terreno en blanco y primero va a construir las 2 habitaciones para poder ir en fin de semana con la familia y los hijos, pero después empieza a crecer toda esa construcción. Entonces, empezar de abajo hacia arriba implica que un área va a lograr primero un montón de ventajas y de desarrollos y de eficiencia, y a partir de esa área vamos a hacer antojar a las demás áreas. Por eso un líder de continuidad tiene que ser un buen vendedor, un buen relacionista entre las áreas. Entonces yo empiezo, digamos, solo por el frente de gestión humana, pero en gestión humana logramos que se desarrolle corporativamente todo el tema de gestión del conocimiento, talentos de alto potencial, políticas y definiciones de sustitutos y suplentes. Entonces, desarrollo en esa área las estrategias de continuidad, y cuando hay incidentes que puedan o situaciones inesperadas que pudieran haber interrumpido el negocio, pero no lo interrumpe porque gestión humana estaba preparada, como por ejemplo que la organización no dependa de un único experto en X tema, y eso es gestión del conocimiento. Entonces todos dicen, pero te fue muy bien, ¿cómo hiciste eso? No, imagínate, es que yo había identificado que si tal persona no podíamos, si esa persona faltaba, no podíamos transmitir lo que nos toca hacer todas las mañanas a la superintendencia o a las entidades de control, a la revisoría fiscal, a la junta directiva, que puede ser alguien de comunicaciones que le pasa un informe mensual a la junta directiva, y si esa persona no está, nos quedamos sin informe para la junta. Entonces, hace 5 meses empezamos a entrenar un segundo y ¿cierto? Entonces, es ser un buen vendedor. También se puede hacer de abajo hacia arriba. Lo más normal que nos va a suceder es que lo tengamos que hacer de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo siempre hay interés, intención, pero de pronto no hay acción. Y de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba es más fácil convencer unos líderes que puedan ser más visionarios en el tema de la resiliencia organizacional. ¿Cómo lograr, Carlos, que la alta dirección se interese en el desarrollo de estos programas? Y no solo que se interese, sino que se comprometa y se involucre. Hay que practicar un liderazgo persuasivo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que buscar datos y situaciones que motiven la emoción y la relación con el tema de estos altos funcionarios, de esta alta dirección. Sea persuasivo, busque estadísticas, situaciones que ha sufrido su empresa o su propio equipo de trabajo, que toquen la emoción de quienes tienen que interesarse, comprometerse e involucrarse con la organización. Desarrolle un liderazgo adaptativo. O sea, el liderazgo es súper importante. Miren, cuántas empresas, si no todas, yo diría que todas. Si usted entra y por ahí en alguna oportunidad me tomé el trabajo de sacar cuántas empresas en su descripción de valores y visión dicen que su recurso más valioso es el talento humano. Pero ¿cuántas lo cumplen? Haga cumplir eso. Ponga a esa persona, ese funcionario comprometido, ese funcionario que ama la empresa, ese funcionario que siente, eso se ha llamado seguridad psicológica. Seguridad psicológica es que la gente siente que tiene posibilidad de opinar, posibilidad de disentir, posibilidad de innovar, posibilidad de proponer por qué no hacemos esto de tal manera, y que la organización sea receptiva, usted como líder sea receptivo frente a esa seguridad psicológica. El liderazgo adaptativo es básico para que la alta dirección
se vea interesada, comprometida e involucrada con el desarrollo de estos temas. Lo otro que recomendaría yo, entonces ya dijimos liderazgo persuasivo, liderazgo adaptativo, seleccione un solo argumento. O sea, para vender el tema de riesgos, de continuidad, de resiliencia, tenemos muchos argumentos. Hay que seleccionar 2 o 3 que enganchen la alta dirección. ¿Por qué? Porque son objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque la organización está creciendo hacia allá. Porque lo que más nos interesa es ese foco. Entonces, escoja esos 2 o 3 argumentos que le van a permitir que la alta dirección se enganche con el tema y se comprometa con el desarrollo. Que miren hacia la tecnología, o que miren hacia la eficiencia, o que miren hacia el conocimiento. Entonces, escoger un argumento que pueda enganchar emocionalmente a la alta dirección. Siempre expresar en verbos de acción. Vamos a hacer, vamos a investigar, vamos a implementar, o sea, no es vamos a estudiar, sí, estudiaremos, no, lo estamos haciendo, ¿cierto? Que lo que hablamos implique que son acciones que la organización puede y debe hacer. Entonces, hablar en lenguaje propositivo y en lenguaje de acción. Tenemos una mano levantada, Nancy, y te quiero dejar una inquietud. Hemos hablado mucho de la continuidad de negocio intramural, pero como intramural, muy concentrados en la empresa, pero esto tiene unas implicaciones, es en toda la cadena de valor. Josué. Ok. Hola Carlos, hola Nancy, gusto saludarlos y a todos los que están aquí. Bueno, una participación ahí pequeñita y muy interesante para este momento y estas dificultades. Una tarea, un trabajo, un compromiso, una responsabilidad que tenemos las personas que asumimos este rol o esta área de conocimiento sobre la resiliencia y la gestión de riesgos, tiene que ver con precisamente el darle muy buena asesoría, muy buen respaldo, apoyo a quien toma las decisiones en la alta gerencia. Y yo lo quiero comparar como el capitán del barco. Creo que vienen momentos de tormenta, o sea, todos los pronósticos señalan de que van a haber fuertes vientos en este país, bueno, y en la región. ¿Y cuál es nuestro papel? Nuestro papel no es ser apocalíptico y decir, no, todos al agua. No, la idea no es esa. La idea es amarrar las cargas, lo que sobre, mandarlo como lastre al agua y llevar la nave con seguridad a su destino final, sin descuidar el camino y el objetivo que tienen las organizaciones, las corporaciones. Sí, vienen momentos difíciles, pero precisamente para eso estamos, para asegurar que las decisiones sean buenas, entendiendo los contextos reales que están sucediendo, sin ser dramáticos ni tampoco optimistas. No, aquí no pasa nada, no, siendo muy realistas y apoyando esas buenas tomas de decisiones, que es en este momento algo muy sensible, y llenarnos de optimismo, de fuerza, apretar los dientes. Otra vez con los barcos no fueron hechos para estar en las aguas tranquilas en puerto, no. Nosotros, las empresas, tienen la capacidad de ser fuertes y resistir a los peores temporales. Ese es nuestro papel y para allá vamos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Josué. Ahí cobra mayor valor lo que acaba de mencionar alrededor de el tema de toda la cadena de valor. Y es que la continuidad de negocio no es solamente un tema de que nos competa solamente a los que estamos dentro de la organización, sino que esto pasa con todos los grupos de interés. O sea, todos los grupos de interés que concurren aquí tienen una actuación especial, Nancy.
Bueno, ahí me gustaría comentar que obviamente el programa de continuidad de negocio, una de las competencias que debe desarrollar es su involucrar a las partes interesadas. Esas partes interesadas son stakeholders, son terceros, son proveedores y el público en general, o sea, la sociedad, el entorno de la organización, cómo afecta a la organización a ese entorno externo. Les voy a decir cómo empieza el hilo más sencillo. El primero que tenemos que hacer para empezar a hilar todo ese programa de continuidad de negocio interno con lo externo. Los 4 frentes, personas, procesos, infraestructura y tecnología, deben desarrollar una estrategia que se llama acuerdos con terceros. ¿Qué quiere decir? Que todos los terceros que le prestan servicio a ese proceso o a esa organización deben tener su propio plan de continuidad para asegurar que te van a mantener el servicio en marcha, el servicio que te prestan. Entonces, ¿eso cómo nos abre hacia afuera? Que cuando empezamos a hacer esas solicitudes, venga, muéstreme su plan de continuidad. No, yo no tengo plan de continuidad, venga, ayúdeme a hacer mi plan de continuidad, porque yo quiero seguir siendo proveedor suyo. Entonces empezás a hacer acompañamiento social, crecimiento social y empezás también a trabajar tu imagen, ¿cierto? Y a construir esa cadena de apoyo, de continuidad, de resiliencia, no solo al interior de tu empresa, sino para tus proveedores. Si hay proveedores que te suministran personal, venga, cuénteme usted qué plan de continuidad tiene para el manejo de ese personal, para yo saber que sí voy a contar con ellos con la calidad que necesito en los tiempos que necesito. Entonces el tercero te dice, no, venga, ayúdeme a ver qué es lo que usted quiere y cómo es que usted lo hace. Entonces empezás a devolverle a la sociedad un montón de servicios de conocimiento y de crecimiento empresarial, que después es impresionante la labor que has hecho y te la encuentras en el futuro como cómo estábamos nosotros preparados. Aquí una experiencia personal. En una de las organizaciones que trabajé, bueno, vamos a pedirle a todos los proveedores de tecnología que tengan plan de continuidad para seguir prestándonos su servicio de tecnología. Entonces, que no tengan que venir aquí a la organización, sino que se conecten remotamente. En ese momento lo llamábamos conexión remota. Hace 10 años o más, tal vez 15. Cuando llegó la pandemia, todos los proveedores ya sabían que era teletrabajo, ya sabían que era conexión remota, ya tenían las seguridades instaladas en sus equipos, en sus hogares o en sus sitios de trabajo, la cultura para trabajar desde un café internet y no dejar contaminar los sistemas de información de la organización. Entonces, miren que una exigencia de una organización hizo crecer a todos los proveedores de afuera y estábamos bien preparados para enfrentar otra cosa que vino por otra circunstancia, por otra situación inesperada como fue la pandemia, pero ya estábamos preparados, por ejemplo, para el teletrabajo, para el trabajo remoto, para el trabajo desde casa. Entonces, miren que desarrollar estrategias de continuidad y de resiliencia va involucrando cada vez más a tus terceros. A medida que tú maduras, vas a hacer madurar a tus terceros, sin los cuales no tendrías un buen programa de continuidad de negocio. Esa actuación de los terceros, ahora está pasando mucho, ¿no? Que después de todo esto que nos ha sucedido, y ahora con la proliferación de las cadenas de abastecimiento cortas, las empresas se están empezando a preocupar mucho por hacer ese tipo de trabajos que es desarrollo de proveedores.
Y entre tantas cosas del desarrollo de proveedores, hay una que es, ¿qué tan preparado está usted para que no me vaya a fallar a mí? Eso. Y ese es, yo creo que un aporte grandísimo del tema de continuidad de negocio al desarrollo y fortalecimiento de las pymes. Lo que decía Josué ahora temprano es, eh, ahora que todo está volviéndose complicado, no nos podemos poner pesimistas, pero sí tenemos que, y como lo decía él, lo parafraseo, tenemos que amarrar todas las cargas para que la tormenta no nos agarre tanto y tener y hacer gestión para la continuidad del negocio resulta ser tal vez uno de las aspirinas más necesarias para este tema de los tiempos turbulentos en los que nos estamos enfrentando eh, en todos los sentidos y en todo el mundo, porque no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Eh, no nos quedan sino 3 minutos, entonces hagamos un cierre Ajá. de nuestra conversación y les proyectamos el video que resume toda esta conversación. Entonces, Nancy, haz tu cierre y luego les proyectamos el video y nos despedimos. Ok. No sin antes invitarlos dentro de 8 días vamos a hablar sobre buenas prácticas para la gestión de riesgos, porque hoy hablamos de continuidad de negocio, pero ahora nos queda otro tema y es, bueno, ¿cómo hacemos sencillo eso de la gestión de riesgos? Porque si no podemos hacer continuidad de negocio sin hacer gestión de riesgos, entonces, venga, ¿cómo vamos a hacer en forma sencilla el tema de gestión de riesgos? Y tengo el honor de liderar dentro de 8 días desde Zona Segura, todo el equipo de Zona Segura, vamos a contarles nuestras experiencias en los temas de cómo hemos, a través de estos 20 años, logrado pulir eso desde las buenas prácticas, que no solamente están en el libro aquel que dejamos consignado a que se hizo el libro, por aquí está, ya, no solamente en el libro, sino que eh, queremos dar testimonio y que nos pregúntenos cosas que estamos abiertos a contarles. Entonces, haz tu cierre, proyectamos el video y nos despedimos. Bueno, yo quiero agradecerles, ponerme al servicio de todos y expresarles que en general daría 3 tips. Hay que prepararse porque improvisar siempre deja dolencias. Hay que prepararse para las posibles situaciones. Hay que ser un buen hombre de negocios, como lo dicen nuestras jurisdicciones, y es ser diligente. Y hay que ser coherentes. Predica lo que practicas o practica lo que predicas, porque no hay otra academia, ni estándar, ni buena práctica, ni experiencia mejor que el ejemplo. Entonces, si cada uno desarrolla sus propias competencias resilientes y las proyecta sobre su responsabilidad laboral y sobre su responsabilidad social, estaremos teniendo una mejor sociedad, más resiliente, y no tendremos que dedicarnos a las malas noticias y a los malos pronósticos. Muchas gracias para todos. Bueno, vamos a proyectar este video y nos despedimos. Vamos a proyectar el video. Aquí va. La gestión de riesgos y la continuidad del negocio están estrechamente relacionadas. La gestión de riesgos se centra en identificar, evaluar y tratar los riesgos que podrían afectar a una organización. La continuidad del negocio se centra en garantizar que pueda seguir operando en caso de un evento disruptivo. La gestión de riesgos ayuda a identificar aquellos que podrían interrumpir las operaciones y a tomar medidas para reducir su impacto. También a establecer planes de contingencia para que una organización pueda seguir operando en caso de una interrupción.
Los planes de contingencia y los planes de continuidad de negocio son diferentes, aunque están relacionados. Si bien un plan de contingencia se enfoca en la respuesta ante un evento, centrado en minimizar su impacto en las operaciones del negocio, la continuidad del negocio se enfoca en cómo seguir operando, en la recuperación y la continuidad en el largo plazo. Se enfocan en que los procesos y sistemas críticos puedan ser restaurados y operados y minimizar los impactos en la reputación y los clientes. La conciencia, el conocimiento y el abordaje en la gestión para la continuidad del negocio dependen del talento humano. En continuidad del negocio, el talento humano es el responsable de la planificación y de los roles en los protocolos de respuesta. ¿Cuáles son los principales componentes de la gestión para la continuidad del negocio? El primer paso para la gestión de la continuidad del negocio es identificar y evaluar los riesgos que enfrenta la organización. Conocer la empresa, sus capacidades y sus límites permite dimensionar los tiempos necesarios para restablecer los objetivos y la operación. Es preciso construir un plan detallado que debe incluir la identificación de recursos críticos, los procedimientos de respuesta, la asignación de responsabilidades y roles. Hay que implementarlo y probarlo en escenarios simulados para identificar y corregir posibles fallas. Las pruebas ayudan a que el personal sepa cómo responder y que los sistemas y tecnología estén funcionando. Pero lo más importante es mantener una comunicación oportuna con el equipo y un monitoreo constante de los controles que han sido identificados como críticos. La gestión de la continuidad del negocio es un proceso que debe reflejar los cambios en el entorno, nuevos riesgos y lecciones de las pruebas y las interrupciones reales. Para enfrentar los momentos de mayor incertidumbre es preciso desarrollar un ambiente resiliente a partir de una consolidación de continuidad de negocio. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia en nuestro conversatorio. Siempre queremos ponernos a sus órdenes para lo que necesiten en estos temas. Nancy, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tus conocimientos. Contarles también que Nancy va a estar con nosotros en el tercer módulo de la certificación Coach en Gestión de Riesgos y Oportunidades. Esto está abierto por si están interesados, pues ahí también hay un espacio. Este módulo que se llama Gestión de Crisis, Continuidad de Negocio y Resiliencia Organizacional, es un curso que daremos sincrónico de junio 6 a junio 28, los martes y miércoles de 5:30 a 7:30 de la noche, y que cuenta también con Nancy también como facilitadora en ese proceso de transferencia de conocimiento. Y entonces están cordialmente invitados. Si necesitan alguna información, pues también déjenos los datos y con mucho gusto les mandamos la información. Nancy, muchas gracias. Recuerden que esto queda grabado, va al blog. Estamos cambiando la página web de Zona Segura, la estamos actualizando, entonces ténganos paciencia. Hasta el martes de la próxima semana va a estar colgado, hasta dentro del martes no va a estar colgada esta grabación, pero ya vamos a subir todos los contenidos, que ya son más de un centenar de contenidos, y eso tiene su proceso, pero ténganos paciencia, el martes vamos a estar completamente al aire. Muchísimas gracias por todo. Sigan a Nancy. Nancy no tiene redes sociales, pero la encuentran en Zona Segura. Ella es alérgica al tema de las redes sociales, pero no sé, la encuentran siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Nancy. Recuerden, estamos en @ZonaSeguraSAS en YouTube y @ZonaSeguraSAS en Instagram, y estamos en LinkedIn en Zona Segura. Ahí estamos generando contenidos permanentemente. Muchas gracias por todo. Nancy, feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Nancy, Chao, muchas José. gracias. Chao a Muchas gracias a ustedes. todos por su compañía. Feliz noche. Chao, Gracias. hasta dentro de 8 días. Ajá. Chao. Chao, chao. Detener grabación.